Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Jorge eh, Valle, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia del Oro. Ingeniero, ustedes tienen la organización de la Expo Feria Rey Banano 2021. Coméntenos en qué contexto se da esta reunión de trabajo con el grupo de productores y de asociados de las casas de insumos, donde van a presentar pues varias alternativas para el tema de control de enfermedades y obviamente pues las perspectivas para lo que queda del año. Buenos días, licenciado, estimados productores bananeros, estimados colegas, público en general. Lamentablemente, el año 2020, con la situación de la pandemia, tuvimos que suspender la elección del Rey Banano, a pesar de que muchos productores habían seleccionado racimos para dicho evento, ¿no? Mientras que en este año, en el 2021, conjuntamente con la prefectura, tratamos de ver si había posibilidades de hacer la elección de Rey Banano. Hicimos las averiguaciones respectivas y lamentablemente solo 3 productores habían seleccionado los racimos, que lógicamente no tienen que estar deschivados, sino presentarse de manera natural para poder ser parte de los racimos a seleccionarse. En tal caso, había un productor bananero orgánico de Santa Rosa, 2 productores bananeros convencionales de aquí de Machala, y tuvimos que tomar la decisión de no hacer la elección de rebanano. Pero la prefectura y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el fin de que no se pierda la tradición, no se pierda el tema de que mañana son las fiestas de Machala, 24 de septiembre, hemos procedido a hacer la Expo Feria Rey Banano, donde exhibiremos 9 racimos de estos 3 productores y tendremos la participación de 37 compañías, tanto de agroquímicos como casas de vehículos, maquinarias como Minipetros y entidades del gobierno como Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, Ban Ecuador. Vamos a contar con la presencia de la gerente general de Ban Ecuador en Machala el día de mañana, que también ellos están preocupados por el sector productivo para tratar de ver cuáles son los mecanismos de acceder, sobre todo los bananeros pequeños, a préstamos para el tema del fusarium, poder implementar ciertas cuestiones en su finca, préstamos pequeños. Se está viendo la manera de cómo se los puede ayudar. Usted conoce, licenciado, que en el país hay cerca de 8.600, 8.800 productores bananeros y en el oro se encuentran alrededor de 4.500. Entonces es muy importante que quienes estamos al frente de los gremios estemos preocupados de nuestros productores pequeños de banano aquí de la provincia del Oro. Claro, ingeniero, hablando del tema del enfoque R4T y de sus incidencias dentro de la economía de los productores latinoamericanos, de la cercanía que tenemos de estas dos plagas en nuestras fronteras, tanto en la parte norte con el vecino Colombia y en la parte sur con el vecino de Perú. Y obviamente el riesgo más alto lo tenemos acá en la parte sur, en Caracotillo, y luego también se ha informado que hay un nuevo brote. Las condiciones de la provincia del Oro podrían ser propicias para la propagación de la enfermedad si no se toman las medidas cuarentenarias y de bioseguridad que se requieren, estimado ingeniero. Creo que sí, yo creo que todo el país estamos susceptibles de esta amenaza grave para nuestras plantaciones de todas las musáceas que existen en el país, ¿no? En buena hora que en el 2019 ya hubo una primera alerta en Colombia, eso permitió con el gobierno anterior, con el ingeniero Lazo, hacer campañas de trabajo. Nosotros en el 2019 capacitamos cerca de 2.000 a 3.000 bananeros con Agrocalidad, con el Ministerio de Agricultura en el Colegio de Ingenieros Agrónomos para darles ya el enfoque de lo que era el fusarium, cómo prevenir, cómo tener ciertas medidas de bioseguridad en las fincas. Desde el 2019 hemos estado capacitando a los productores. La pandemia hizo a un lado toda esa situación y lógicamente en este año, en abril, cuando ya se presenta el fusarium en el norte de Perú, nuevamente salta una amenaza más fuerte a la provincia del Oro y es lógicamente la preocupación que tenemos. Nosotros como colegio somos parte de un comité técnico para el tema del fusarium para ver cuáles son las situaciones que debemos tratar de dar a conocer a los productores para evitar que esta terrible enfermedad llegue a nuestras plantaciones, ¿no? Es por eso que hoy día, jueves, a las 2 de la tarde, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, conjuntamente con la prefectura, estamos dando a conocer por medio de una charla técnica cuáles son los problemas que ya viven otros países. Para el día de hoy hemos invitado a la ingeniera Gladys Tazán. Ella es una magíster, ingeniera agrónoma ecuatoriana, que lleva 7 años en Mozambique enfrentando el problema del fusario. Ella nos va a dar una charla de 2 horas para que puedan los productores bananeros de todo el país
también intervenir y hacer preguntas referente a cómo se vive ya con el fusarium en una plantación que fue arrasada inicialmente y que ahora están conviviendo con dicho problema. Claro, ingeniero, uno de los riesgos más latentes obviamente es que por las escorrentías o el tema de las aguas se cole el Fusarium oxyporum cubense. Marcel Laniado, que es un productor entiendo, de la hacienda cubensa, ha hecho hincapié en que este es un flanco muy débil y muy fácil de colarse. Uno, porque las aguas con que en algunas veces se riegan las bananeras son aguas residuales, es decir, no hay un tratamiento de aguas. Y B, porque hay un compartimiento de este servicio de aguas. Bueno, lamentablemente el problema de la provincia del Oro es un problema social económico. La tierra está muy bien distribuida porque hay muchísimos productores que cuentan con media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, y muchos de los productores todavía no cuentan con un riego adecuado. A veces todavía hay fincas que tienen un riego por gravedad y lamentablemente uno de las principales causantes para el contagio de otras fincas de este hongo es lógicamente el agua de riego que va de una finca a otra, y usted conoce que en la mayoría del Oro no existen pozos, sino que la mayoría riega con agua del Consejo Provincial, de la Junta o de algún río que esté cerca a su bananera. Entonces, lógicamente, el potencial de riesgo y de contagio en nuestra provincia es alarmante, es muy preocupante, y la idea es que los productores bananeros hagan conciencia de que deben de cuidar, deben de prevenir y lógicamente deben de tratar el agua antes de que ingrese a sus plantaciones para evitar en un futuro un riesgo grave y una eliminación de su plantación por el tema del fusarium. Sí. Recientemente la SPOL hizo la presentación de una herramienta para monitorear el tema del fusarium. Diseñó o construyó una aplicación que le ha denominado Fusarium Sensoric EC. Es decir, esta herramienta permitiría, es de descarga gratuita, permitiría a los productores estar en alerta o por lo menos enviar la información y poner en alerta a los organismos preventivos y que podrían darle pues una certeza de que si eso no marchitez el banano. ¿Considera que este tipo de herramientas podrá ayudar, los productores se adherirán a usar estas herramientas? Yo creo que es muy importante esta herramienta que el SPOL y el ingeniero Freddy Magdama han dado a conocer a nuestro país, sobre todo al sector bananero y al sector platanero, ¿no? Yo creo que el productor debe de hacer conciencia que no es un problema indicar o manifestar que tiene ciertas plantas con síntomas similares a las de un fusario o un marchitamiento. Entonces, más vale llamarle a conciencia al productor bananero para que utilice esta aplicación. Debe de tomar fotografías, hacer un poco de información y proporcionársela en el link para que lógicamente quienes están adelante con las investigaciones puedan determinar si en verdad es fusarium o es alguna otro tipo de enfermedad, ¿no? Acuérdense que también en el país hay bastante presencia de moco, entonces hay gente que se confunde, hay gente que ve plantas amarillas y piensa que a veces tiene problemas de fusarium, y hay mucha gente que tiene temor de declarar que su plantación está en riesgo, porque lógicamente lo primero que va a hacer el organismo de control es aislarla, va lógicamente a marginarla para que el hongo no se propague, ¿no? Según la gente de Colombia, dice que en La Guajira hay un excelente control del tema del fusarium y no se ha propagado a otras regiones, ¿no? Eso habría que comprobarlo por medio de una fuente oficial, si es cierto, ¿no? No, Pero en ahora ya está en Colombia... Huila. Ahora ya lo señalaron, Correcto, está en Huila. correcto. La semana pasada ya salió que había un 10% de plantaciones en otra región, pero lo importante es que nosotros, los productores, hagamos conciencia, en primer lugar, de la desinfección, de la bioseguridad de los carros, de las personas, de los vehículos, de las herramientas que utilizan e ingresan a nuestras fincas, ¿no? Hacer cercas vivas con limoncillo, con algún otro cultivo para evitar que animales se crucen de un otro lado a otro, tratar el tema del agua y, lógicamente, evitar visitas de personas ajenas a la plantación bananera, ¿no? Hay que como cuidar la casa, no dejar entrar a nadie. Si no es necesario que gente extraña o ajena al negocio nos visite, ¿para qué tener esa probabilidad de contagio, no? Más que todo en el Oro, que hay mucho tema de la situación de los migrantes venezolanos que cruzan Colombia, pasan por aquí, por nuestra provincia y van al Perú, ¿no?
No se sabe finalmente si el problema del Fusarium en Perú es traído desde Colombia y pasó por aquí, pero no se metió a ninguna finca bananera, o finalmente todavía es una incógnita el tema de cómo apareció el Fusarium en el norte de Perú. Bueno, y tampoco se podría descartar el terrorismo biológico en estos tiempos. Definitivamente las opciones están abiertas a incluso a especular ciertas acciones de mala fe de la gente. Podría ser el caso, por eso es que el primer preocupado y responsable de la situación de la finca es el propio bananero. Evitar visitas de gente extraña, los carros hacer una desinfección, o al comienzo de la finca, al inicio de la finca, hacer un parqueadero para que nadie ingrese por la plantación, vehículos, motos, bicicletas, tratar de evitar, ¿no? Lamentablemente esta pandemia del Fusarium en el sector agrícola nos va a llevar a tomar nuevas medidas, nuevas cuestiones correctivas, hacer nuevas implementaciones para poder evitar este problema mayor que lo tenemos latente. Somos un país sándwich, el problema está en Colombia y el problema está en Perú. Entonces, lamentablemente, muchos de los expertos también hablan que podría ser que el Fusarium ya esté en nuestro país. Sin embargo, los responsables de agrocalidad, que están haciendo un buen trabajo, hacen un monitoreo permanente de la zona, y yo creo que ellos son la voz oficial. Deberíamos escucharlos, y mientras ellos no digan lo contrario, estar tratando de evitar este problema. Claro, hay un temor, por ejemplo, en la zona de Huaquilla. Creo que hay unas extensiones de bananos que han sido abandonadas y que se habla de moco, o sea, no precisamente de Fusarium, pero el moco, pues, primo hermano del Fusarium. Sí, hemos hablado en el comité, está integrado por Agrocalidad. El director provincial, el ingeniero Lino Honores, es un profesional de carrera, un buen técnico, y él hace el seguimiento del Fusarium desde hace algunos años, desde el 2019, que apareció en Colombia. Entonces, el director de Agrocalidad, y verdaderamente lo que manifiesta que hay en Arenillas, que son 2 o 3 fincas pequeñas y lógicamente no están cuidadas porque hay presencia, pero es presencia de moco, pero es algo pequeño que tiene un aislamiento y no se va a propagar tampoco el moco en nuestras plantaciones aquí del sur del país. Sí. Una última pregunta, ingeniero. Optimista por la designación del nuevo ministro de Agricultura luego de la fallida participación o paso por el ministerio de la ingeniera Tangi Pérez, que en mi opinión no es cuestión de personas ni de ministros, sino de actitudes y responsabilidad de cada uno de los actores. Considero que fue un error tremendo de nuestro presidente, en una cartera tan delicada y tan importante como es la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, haber designado a una persona que no tiene la profesión y no tiene la preparación en este sentido, ¿no? Estoy de acuerdo que hayan cambiado a un ingeniero agrónomo. Conozco que el perfil de él ha estado circulando, se lo ve que es un profesional con amplios conocimientos en varios sectores. Debemos de apoyar y esperar que nos resuelvan los problemas, ¿no? Finalmente, los productores no debemos estar separados ni del sector del gobierno ni del sector exportador. Todos debemos trabajar en conjunto para poder salir adelante. Todos nos necesitamos. El exportador necesita al bananero, el bananero necesita al exportador. Ambos necesitamos al gobierno para que nos regule, nos controle y nos ayude. Entonces, yo creo que hay que darle una oportunidad al nuevo ingeniero Álava para que lleve a cabo un buen plan de desarrollo de la agricultura. Acuérdese que cuando el precio del petróleo bajó a cero y a menos cero, muchos de la gente del país, el propio ministro de Agricultura dijo que el tesoro más grande de nuestro país es la agricultura. Entonces hay que fomentarla, hay que desarrollarla. Y por último, estimado licenciado, quiero hacer la invitación cordial a todos los sectores bananeros, a los productores, a los ingenieros agrónomos, a los estudiantes de agronomía, al público en general, para 2 temas. El uno, hoy tarde, 2 de la tarde, el tema de la charla de Fusarium con la ingeniera Gladys Tazán, vía Zoom, y el otro tema mañana, el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Oro, que está ubicada vía el puerto frente al Yacht Club, a partir de las 8 de la mañana, una expoferia. Tenemos 37 casas comerciales confirmadas, tenemos la participación también de artistas, tenemos algunos premios que vamos a regalar a los bananeros, como unas bombas de fumigar, CP3, Yacto, unas órdenes de análisis de suelo y foliar, y algunos agroquímicos que algunas empresas nos han proporcionado. Es importante que los bananeros nos acompañen. Todas las casas comerciales, la mayoría están comprometidas en tener precios especiales, descuentos y promociones por feria. Así que, estimados amigos bananeros, mañana los esperamos. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Bueno, la feria tiene la duración de un día.
el día de la fiesta de Machala es 24 de septiembre y por cuestiones de logística y todo, la feria solo se desarrollará mañana viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Okay. Muchísimas gracias entonces, ingeniero. Vamos nosotros también a comprometernos en poner en las redes la información el día de hoy, aunque obviamente esto también la estaremos participando en nuestro noticiero del día viernes a nuestros oyentes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, licenciado, por su oportunidad y esperemos que las cosas en la agricultura en nuestro país mejoren. Un buen día para todos. Saludos.